cuántos millones, probablemente fue sarampión el que la produjo. La peste después de Cristo, del 175 al 180, probablemente fue varicela, mató a 6 millones de personas. Antes del siglo XX fueron la peste negra y la cólera, no se sabe el número de millones de gente. La influenza española de 1918 a 1920 fue la que afectó a más de 100 millones de personas, probablemente, mató a más de entre 50 y 60 millones de personas. Y la influenza A del 2009, H2N2, esta H3N2 de la FOXDIT de 1978 en Nueva Jersey, que no, con campañas de control, no diseminó, y la H1N1 del 2009 con 17,000 muertes. Otras ha habido paludismo, polio, burdeos de Marburg, Zika, ébola, etcétera. Entonces, si nosotros hablamos del antecedente, que lo tengan bien importante, el SARS-CoV-1 surgió en 2002 con un porcentaje de 10% de mortalidad, 8,096 casos. Entonces, bien importante, los pangolines y los murciélagos fueron los cepas, los animales transportadores, los vectores, y otros aquí los camellos con los síndromes coronarios con algunas personas, con 2,494 casos presentados, 857 muertes, lo cual es un porcentaje muy alto. Aquí yo me equivoqué porque si hubo SARS-CoV en otras partes del mundo, yo les dije que no había salido de China, la mayoría fueron en China. Yo vi pacientes, no me tocó ver pacientes, gracias a Dios, pero vi personas de otros países que viajaban a China y en los aeropuertos contraían el SARS-CoV. Ayer les dije que no, así es que ténganlo en falso. Lo que les dije, son 32 países afectados, 27 países en el MERS, y ahora viene el nuevo virus es estos son los que teníamos previos, los Nueva León, le decimos así, los del Reino Unido, United Kingdom, no es porque sean en Nuevo León, así recordamos un poquito los alfa 229E y el OC43 beta. El nuevo virus que han mandado en este siglo XXI fueron los SARS-CoV-1, que es un beta coronavirus. Hay 4 especies, alfa, beta, gamma y delta, de las especies de coronavirus, de los coronavirus. Es diferente a las variantes, que también hay alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, teta, kappa, iota, mu, todos, ¿sí? Entonces, ahorita lo que nos estamos peleando es SARS-CoV-2, para que sepan lo que tenemos. Tiene más del 85% de homología con el SARS-CoV-1, o más, entre 85 y 95% de similitud. Vemos que tenemos por estos murciélagos, pero hoy se habla de otros bichos más. Estos Wuhan, para que tengan una idea de las provincias chinas. China tiene un desarrollo en hombre, es totalitario el Estado, pero tienen un capitalismo tremendo, una explotación tremenda. Ellos producen todo lo que ustedes produzcan aquí en México, y ellos lo producen con una mano de obra súper barata. Entonces hay gente muy rica y hay gente muy pobre en China. De hecho, ahorita tienen un problema económico porque, así como hubo una crisis en el 2008 por unas manufactureras, hoy ellos han hecho mucha infraestructura en China, edificios muy grandes que nadie ocupa, y se les está derrumbando ahorita la economía. Van a tener un problema muy serio los chinos en economía. Para que se orienten más o menos, Wuhan, ¿dónde está? Es en la parte de noreste del territorio chino, hacia el sur, un poco hacia el sur, no es hacia el norte de todo el territorio chino. Aquí está Wuhan, aquí está Beijing, la capital industrial, Shanghái también la capital industrial, y Hong Kong, capitales industriales. Todos los puertos generalmente son muy importantes. Ok, entonces, esa es China. Cuando nosotros tenemos una transmisión de los virus de persona a persona leve, cuando ya es importante, se llama fase 4 una epidemia, y cuando ocurre una pandemia se llama fase 5, donde ocurren todos los muertos. Estos, olvídenlo, era abril de 2020, esto está ruquísimo, ya pasamos 2021, habían 206,000 muertos, ahorita les pongo todo lo que tenemos nuevo.
Entonces, estos son una actualización. Ese tiempo no veamos. Ahorita vamos a ver los peores países que tenemos para el desarrollo de esto. Esto también de 19 de enero de 2021, pues olvídenlo porque aquí tenemos ahorita mínimo lo doble la mortalidad. Tenemos más de 500,000 muertos. Hay estimaciones serias de la UNAM donde se habla de más de 500,000 muertos en México. Este es Wuhan también. Y vamos a ver en qué consiste la patogenia. Si nosotros cortamos un pulmón y nosotros vemos aquí un pulmón sano y en este extremo un pulmón enfermo, ustedes pueden ver que básicamente entre el virus tienen receptores en los pulmones de la enzima convertida en angiotensina tipo 2 y tienen que están en los alvéolos, y estos receptores traen como consecuencia un estadio inflamatorio. Cuando la parte sana llega, la parte inicial, esta es la parte que tiene un estadio inflamatorio muy importante con los factores inhibidores de macrófagos, los factores de necrosis tumoral 1, interleucina 6, 1 a 6, 1 a 8, alfa, y la vía del factor de necrosis tumoral 1 inhibida. Entonces, lo que empieza a haber de cambios aquí es que el espacio alveolo capilar, que es este alveolo capilar, se engruesa y se forman membranas hialinas. Esto rosa que tiene aquí, si nosotros hacemos un corte de esta parte, vemos aquí muchas edema pulmonar con membranas hialinas, formación de membranas pues que son como de moco, como de una sustancia cristalinoide que impide que el transporte y la oxigenación sea adecuado. Además, fíjense que los capilares aquí están bien limpios, y aquí con los receptores capilares que también hay con mucho daño endotelial, se explica por qué de estos pacientes empiezan a hacer enfermedades con agregación plaquetaria y empiezas a tener un tormento de citocinas con un intersticio aumentado, membranas hialinas, células que llegan a la sangre, y aquí hay un proceso de tendencia a coagulopatía importante. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar fisiopatológicamente, hay un daño principalmente en la fase aguda pulmonar, y luego esto trae como consecuencia que tú tengas que trabajar mucho tus músculos respiratorios para compensar esto. Hay pérdida de masa muscular, y sobre todo hay un estado inflamatorio, que el estado inflamatorio es como tirar piedritas en el vaso sanguíneo, agujas o unas bolas de espinas, por decirlo así, pequeñas a lo endotelio, la parte interna de los vasos sanguíneos, y esta parte interna de los vasos sanguíneos empiezan a tener mucho fenómeno de daño endotelial, endotelio inflamado, que para mí esta es la parte central del tratamiento. Fíjense que hasta ahorita yo soy muy collón, no tengo el tiempo ni la suficiente capacidad para decir, pero me late. Como clínico que soy, llevo más de 3,500 pacientes tratados. Casi a todos los pacientes los coagulo, les doy anticoagulación, protejo el endotelio, y yo en mis pacientes, en el gran número de pacientes que hasta ahorita llevamos, casi no tengo secuelas de COVID largo, no tengo secuelas de una fase posterior del COVID, que vamos a hablar ahorita. Entonces, vean el daño pulmonar, deben tener miedo del COVID. El COVID es una enfermedad sumamente seria. Yo, en lo personal, formamos un grupo de COVID, están grandes médicos ahí, virólogos, infectólogos, internistas, intensivistas, neumólogos, rehabilitadores pulmonares, los mejores intensistas, varios del país están ahí metidos, y también excelentes infectólogos a nivel nacional. Entonces, todos hacemos pláticas, y como siempre hay divisiones, hay 1, 2, 3 personas del grupo, que tenemos más de 250 personas que siguen apoyando a las medidas de nuestro gobierno. Cada vez es menos la gente que apoya, porque se están dando, miren, la multipatogenia y la coagulopatía. Entonces, estos pacientes tienen un estado de hipercoagulabilidad. Hace tiempo se sabía que el único virus que tenía capacidad de replicarse
dentro de los vasos sanguíneos en la adventicia de los vasos sanguíneos era el virus de la varicela. Hoy se sabe, hoy se sabe, hoy se sabe que también el virus de COVID ya se encontró en los vasos sanguíneos y producen daño a la parte íntima de los vasos sanguíneos con muchos problemas de agregación de todo esto, lo que son alteración de la hemostasis con liberación de citocinas del inmunosistema, se activa el sistema del complemento de apoptosis celular, coagulación, las vías de coagulación están aumentadas, y luego hay daño pulmonar relacionado con coagulopatía con daño de los vasos sanguíneos a los alvéolos. Entonces empiezas a tener vasoconstricción o pérdida de los vasos sanguíneos, tienes hipertensión pulmonar, porque si los vasos sanguíneos, si eran 100 vasos sanguíneos que iban al pulmón, imagínense, se les tapan unos 40, entonces van a tener flujo sanguíneo por solo 60 y van a tener algo que se llama hipertensión pulmonar y mayor presión, sobrecarga para el corazón derecho, que manda el corazón la sangre a oxigenarse los pulmones. Ese daño endotelial produce aumento del fibrinógeno, aumento del dímero D, y todo esto trae como consecuencia una disfunción endotelial pulmonar con disrupción de la barrera alveolo capilar, y entonces traes como consecuencia otras cosas más. Les metes ventilación mecánica, ya no se pueden movilizar, empieza a haber un pulmón de choque, se le llama, les meten a veces oxígenas, el paciente está grave, y aquí pues tienes que meterle todo el peso de la oxigenación. Trae como consecuencia que tengas mucho daño agregado, aparte del que produce el COVID. Si nosotros vemos todo esto, podemos decir fácilmente que no es igual a una influenza. La influenza es una enfermedad generalmente ligada sobre todo al pulmón, porque el receptor para la influenza, como vamos a ver luego, es el ácido ciálico, que se presenta sobre todo en los pulmones, alfa 3. En cambio, cuando nosotros hablamos de enzima convertidora de angiotensina, nosotros cuando estudiamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que sirve mucho para la hemodinamia, para la regulación de la presión, control de suelo, etcétera, líquido, equilibrio hidroelectrolítico. Pensamos que la angiotensina se encontraba solamente en pulmón, en el intestino, pero nos encontramos que hay en el pulmón, en el intestino, en el riñón, en el hígado, prácticamente casi todos los vasos sanguíneos, porque tienen que ver mucho con la regulación de la hemodinamia en todos los vasos. Por eso yo sigo pensando que esta es una enfermedad, no solo lo pienso, está demostrado que es una enfermedad con una tendencia de estado hipercoagulable. Entonces, si nosotros vemos los hallazgos, por ejemplo, marzo 4, vean marzo 7 como el cambio de la inflamación, y si nosotros viéramos una tomografía, vemos la afectación periférica en estas personas, hablando de lo periférico porque son microvasculos, los vasos que tengan riego más lento, es donde empieza la coagulación, es periférica, va de la periferia, aquí lo pueden ver en la tomografía, hacia el centro, ¿sí? Estos son estudios ya no nuevos, donde dicen patogénesis de las complicaciones pulmonares y respiratorias, y ven, por ejemplo, aquí en la vena cava inferior coagulada. Aquí pueden ver las ilíacas coaguladas, estas ilíacas, esta es la cresta ilíaca en una persona, las fémures, los fémur. Entonces pueden ver las trombosis en todos lados, en los fenómenos de isquémica aquí en cerebro, la trombosis en mucho, dan trombo dices, oye, Barbachano, estás hablando de aquí pareciera la vejiga, ¿no? Este es el tronco brachiocefálico, vean la carótida en esta persona, todo el coágulo de la carotidia aquí. Pueden ustedes ver muchas enfermedades ocluidas, la carótida, la oclusión de la carótida, aquí está el flujo, aquí no tiene flujo. Es una enfermedad vascular tremenda. Ustedes pueden ver, es la lista de Clinical Microbiology Reviews, donde tienes
gran afectación en sistemas inmunes, pulmonares, cardiovascular, gastrointestinal, pero se afectan los riñones, pero se afectan todos, hasta los órganos reproductivos. Hemos descubierto al SARS-CoV en semen, hemos encontrado mucha enfermedad neurológica relacionada a esto, hay mucho fenómeno autoinmune, aquí faltaría, aquí está el sistema inmune, tienes activación de enfermedades raras como artritis, etcétera, lupus, etcétera. Entonces, hay activaciones de muchas enfermedades latentes, empeoran. Entonces, si nosotros hablamos de muchos de los datos clínicos, pues ahorita los vamos a ver, es un síndrome multisistémico, les digo, como una vasculitis, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasificaban los estadios de la enfermedad? Pues prácticamente la primera semana es de una replicación viral que mucha gente tristemente no nos damos cuenta, no es porque mucha gente no se den cuenta, no nos damos cuenta porque inhibe el virus, tu respuesta inflamatoria de interferón 1, de repente puedes decir, tuve tos y luego ya me siento bien. Hace poco di una plática en la televisión y el chavo que me estaba preguntando es hijo de un doctor. Entonces dice, no, yo ayer tenía dolor de cabeza, pero hoy me siento bien y pues ya no tengo nada. Y se rieron de mí toda la raza porque le dije, pues no porque ya no tengan nada, no tienen nada, porque acuérdate que este virus precisamente produce y ha sido un reto al control de la enfermedad como otras, era algo que ayer quería llegar como una pregunta con ustedes. ¿Por qué el COVID ha puesto de pie, ha puesto de cuclillas o hincados a todos los sistemas de salud del mundo? ¿Por qué? Porque el COVID tiene una parte importantísima de pacientes asintomáticos. Entonces, no es como otras enfermedades que te pegan, tienes la respuesta inflamatoria, no hay nada que le inhiba y tú a los 2-3 días estás enfermo, y si tienes un periodo corto, pues te va bien porque a esa persona lo aíslas y bueno, puedes controlar una infección. Pero si un porcentaje muy alto, hoy revisé los estudios de hace 3 días, tienes un 48% de personas asintomáticas que transmiten la enfermedad, hijo de su mamá. Casi la mitad de las personas que tienen COVID en el mundo son asintomáticas y el contagio de las personas en el mundo viene en más del 40% de personas asintomáticas. O sea, tremendo, colegas. Más del 50% de los casos provienen de un asintomático. ¿Por qué? Pues es lógico, una persona que está con síntomas, ¿qué vas a hacer? Lo vas a aislar. Hace poquito, en algunos países de todo el mundo se han cometido errores, en los Estados Unidos, en todos los países. Entonces, una chava, no sé de qué país latinoamericano, decía, está claro que los asintomáticos no infectan. No, o sea, esa chava la deberían agarrar y matarla, ¿verdad? Porque está haciendo un mensaje de daño tremendo. Y hace pensar que si tú estás con una persona en una mesa platicando y la persona no tiene ningún problema, pues tú estás seguro, y ese es un gran error. ¿Está bien? Entonces, la primera fase se llama la primera semana, prácticamente es de una replicación viral. La segunda se medían entre la respuesta inflamatoria, que puede ser tardía, ideal fuera que desde el inicio estuviera esta respuesta inflamatoria, pero les digo que en mucha gente está mal. La carga viral va aumentándose y la severidad de la enfermedad, ¿sí? Y luego la tercera fase es de hiperinflamación. Hace unos días tenía un pacientito que estaba más o menos en esta fase. Y en esta fase el paciente tenía 85 de oxigenación, estaba viendo un neumólogo. Le di el tratamiento, todo, le dije, yo creo que lo deben hospitalizar, y la pacientita estaba mal, tenía ya oxigenación baja, ¿sí? No lo querían internar, y luego a los 2 días el paciente mal, le digo, ¿cómo le está dando el medicamento y la anticoagulación sobre todo? Le estoy dando la anticoagulación de un modo que yo no le había indicado, una dosis muy baja. Es que me daba miedo, doctor. Le digo, ande, mi hija. O me hubiera dicho eso desde el primer día que usted le daba miedo, y yo desde ese momento mando a internar a su papá. Al momento no sé si esté vivo el señor, ¿sí? Entonces, en las primeras cortes de China se vio que el 81% de las personas generalmente van a tener un COVID leve. Permítame tantito. Ilse, un favor, te estoy dando una conferencia, pero voy a hacer tu resumen. Me hablas como a unas 2 horas, ¿no, hija? ¿Está bien? Gracias, hija. Bye, bye.
Entonces, de ahí después viene 14% que tienen enfermedad severa y críticos que van, o sea, que se internan estos pacientes, y críticos un 5%, de los cuales un 2.5% mueren. En México, tristemente, nos ha sucedido algo. En México, en vez de morir de estas 100 personas, mueren 7.5 o 6.5, o hasta anduvimos en 10% de mortalidad. Triste, triste era lo que nos estaba pasando. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Varían de leves a severos, aparecen de 2 a 4 días, como ustedes bien decían, en los que aparecen los síntomas, y estos son los más importantes: fiebre, tos, sensación o escalofríos, a falta de aire, dolor en el cuerpo, en los músculos, cefalea, pérdida del olfato y del sentido del gusto. De nuevo, rápido, es un dato muy importante. Acabo de ver ahorita una revisión hace media hora, de que en una encuesta telefónica 63% decían que tenían alguna alteración en el sentido del olfato y del gusto, lo cual indica mucho que sea un COVID. Entonces, dolor faríngeo, pues no piensas en COVID. Congestión nasal, náusea, vómito, diarrea. Si se fijan, todo esto, todo lo que tienen acá, todo esto, fiebre, tos, náusea, dolor faríngeo, puede decir no es. En tiempos de COVID, paciente que tiene dolor de la faringe, tos, fiebre y que ching unos días y luego ya se siente bien, tiene COVID hasta no demostrar lo contrario. Y segundo punto a pensar es que tenga COVID. Y el tercer punto a pensar es que tenga COVID. Entonces tienen que descartarlo, por decirlo así, casi 3 veces. Pero si ya ustedes le dijeron, doctor, no tengo olfato, perdí el gusto, ya digan rápido, ese paciente tiene COVID, ya ni gasten en la prueba. Entonces, aquí están los datos clínicos. Entonces, cuando dicen alteraciones de la anosmia y disgausia, 19-34%, acabo de ir, les digo, una encuesta telefónica, pero fue solo de unas 400 personas, 63% decían que tenían alteraciones del gusto y del olfato. Ok, entonces muchos neurológicos, dolores, rash, algunos niños sobre todo tienen síndrome de Kawasaki con alteraciones en las manos, datos psiquiátricos, dolor de cabeza, un dolor del tórax. Es muy común que te digan, doctor, siento una molestia acá entre las paletas, ¿sí? Entre los omóplatos. Puede tener una conjuntivitis, que es rara. Se sabe que los pacientes que tienen conjuntivitis aguas, esos pacientes pueden tener un COVID. Tengan mucho cuidado, y COVID grave. Es un dato que se mucho con COVID grave. Dígame. Como comenta, los pacientes pueden tener como tal síndrome de Kawasaki. Sí, los niños. ¿Tendrían complicaciones cardiológicas también? Fíjate que los niños, no sé, no me ha tocado ver ni un Kawasaki, pero generalmente les dan a AINES a dosis altas a esos pacientes y les va bien. Entonces, como que tiene que ver mucho con una vasculitis también. El Kawasaki en realidad es una vasculitis, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune. Y sí, tienen, como bien dices, alteraciones en la lengua y tienen compromiso de las arterias coronarias. Tienen que cuidarlos muchísimo sus pacientes, ¿sí? Me tocó no sé si en una revisión de eso. ¿Dónde? Es que me tocó revisar un caso de eso precisamente en San Pedro, de una niña con enfermedad de Kawasaki, pero no estaba relacionado al COVID, ¿verdad? No estaba relacionada al COVID. De hecho, era supuestamente por exposición en un balneario, pero ¿cómo te tenía llamas? compromiso coronario importante, por producción de tubulina, me parece. Eso es, o sea, estos pacientes tienen mucho compromiso en el Kawasaki, una vasculitis coronaria, porque tienen algunos receptores específicos para coronaria en algunos receptores de inflamación. ¿Está bien? ¿Por qué era el compromiso cardíaco en lo que tú estudiaste del Kawasaki? Por una sobreproducción de tubulina, me parece que precisamente las arterias coronarias estaba haciendo una constricción importante. Troponina, ¿no? Troponina también, la troponina elevada, la troponina 1. En estos pacientes hay mucha elevación de troponina también, y es un marcador de daño coronario importantísimo, porque de repente ves el COVID y el COVID, chihuahua, mira, se infartó. Tengo un amigo que le dio un COVID y al tiempo, pum, una embolia cerebral y pum, se murió, ¿sí? Es una enfermedad apasionante, colegas. Perdón que ando corre y corre, pero andamos vueltos locos, pero todo va a estar bien. Sé que ando muy bien. Síntomas y síntomas. Miren, hay una fase subaguda, aguda. Cuando yo puse hace más de un año, le dije, ahí viene el long COVID, varios de los colegas dijeron, no manches, no, ya es mucho.
Y ahorita estamos con un gran problema, ¿no? Sobre todo en los niños que tienen la enfermedad más leve que los adultos, eso es innegable, pero tristemente no se sabe las consecuencias del largo COVID. Y ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos, la estadística de hace días, del día 13 al 20, del día 16 al 23 de septiembre, una cuarta parte de los casos en los Estados Unidos de toda la casuística fue niños, ¿eh? Y hay niños graves, etcétera. O sea, está tremendo esto, está tremendo. Entonces, hay enfermedades importantes, la hipertensión, la diabetes, la obesidad sobre todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pone? Aquí les decía yo, 81% son asintomáticos o poco sintomáticos. Asintomáticos, este porcentaje, aquí lo ponen un porcentaje, pues como 30-40%, pero generalmente los niños, los más jóvenes. Luego siguen personas con enfermedad leve, generalmente son jóvenes, pero ahorita con la variante Delta estamos viendo enfermedad grave en jóvenes con la variante Delta. Los jóvenes se exponen muchos, de no, todo el virus, que eso a mí no me pasa nada. No se expongan ustedes, sean responsables y exponen mucho a sus papás si tienen más de 60 años sobre todo. Es probable que tengan enfermedad severa y si sienten más de 68 valiendo Wilbur, muchos de estos pacientes van a las terapias intensivas con falla multiorgánica, etc. Entonces esta gráfica es bien importante. Ahora, viene una gráfica muy importante, esto es lo mismo, no vamos a repetirlo. Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico? Pues con unas pruebas de PCR, el PCR haciendo un hisopo, pero tienen una detección más o menos con esas pruebas. En este tiempo era tiempo que produjeron esta diapositiva los españoles, fueron como a mediados del 2020, para agosto por ahí. Entonces, aquí haces la prueba de amplificación. Si estuvieras en el mejor hospital del mundo con PCR, de 100 personas infectadas con PCR solo detectas a 70. O sea, tiene una sensibilidad de 70, máximo 75% la PCR, ¿sí? Entonces, el gen confirmatorio es para RP, el gen RDRP. Luego les digo más de esto, no he investigado por laboratorio en qué consiste ese gen que amplifican, pero luego aquí decían pruebas de antígeno virales. En este tiempo habían unas pruebas de sensibilidad muy baja, PAMBio. La PAMBio de inmunocromatografía tiene 48% de sensibilidad, o sea, de 100 detecta solo 47, 49% máximo. O sea, de 100, solo 49 personas detectas, pero hoy hay una prueba viral rápida que se llama de flujo lateral y en los primeros 5 días detectas el 97%. Es una de las pruebas más buenas que hay, las están usando en otras partes del mundo. Aquí también, aquí ya el laboratorio, algunos laboratorios privados sobre todo metieron el viral y como el laboratorio rápido privado empezó a hacer diagnóstico, pues ya la Secretaría de Salud amplificó y descartó las pruebas que se hacían por inmunocromatografía, que fallaban muchísimo. La detección de anticuerpos no sirve para la fase inicial porque vas a detectar IgG, IgM y la producción de IgG, IgM tarda 3 semanas. Entonces, de 7 a 14 días, o sea, al día, yo prácticamente digo, en la tercera semana es cuando vas a detectar esto, para bien, y pues te va a servir más o menos para ver si tuvo COVID. En las primeras 2 semanas es importante atender a estos pacientes, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una prueba que los detecta en los primeros 5 días, pácatelas, estás detectando la enfermedad, aunque sea sintomática rápido, y eso te va a permitir ayudar a la gente que se esté enfermando, ¿sí? Entonces, la diseminación de los virus es más temprana en el curso de la enfermedad. Pácatelas, déjame hacer algo, porque se va a acabar esto y me voy a quedar sin darle la clase. Bueno, que me avisó la computadora. Y entonces puede ocurrir en los 24 o 48 horas antes de los síntomas, de síntomas presintomáticos. Entonces recuerden esto, por favor, muchachos, el virus se transmite mucho en asintomáticos y esa ha sido la causa porque el COVID es un hijo de su mamá, ¿sí? ¿Cuál es la vía de transmisión que dijimos ayer? La vía respiratoria. ¿Cuál? Los droplets
o los aerosoles. Ahorita los aerosoles son lo más importante que hay. Entonces, el que no use una persona un cubrebocas es una persona que está contreras a todo. ¿Está bien? Hoy mandé un mensaje porque en la reunión del COVID, muy bonito está esto que les voy a enseñar. Se los mandé al grupo de COVID hace ratito. El grupo de COVID les pasé esto. Esto es del ID Week. Clinopathologic, datos del ID Week, de la semana de enfermedades e infecciones del COVID largo. Y les dije, muchachos, vean lo multifactorial de la enfermedad COVID larga, ¿sí? Vean ustedes ahí a todos, a pulmón, cardiovascular, neurológico, vean los círculos, y generalmente muchos son daños endoteliales, muchos son daños endoteliales, ¿está bien? Entonces probablemente mañana se los pongo, ¿sí? Inmunológico, endocrino, renal, hematológico, pero se salva un chorro. Pero lo bonito es esto, ¿qué dice? La verdad se puede adelgazar, pero no la puede romper, la verdad, ¿sí? Flota como el aceite flota sobre el agua. Miguel de Cervantes. ¿Sí vieron esto? Perdóname, se los puse muy gacho, ¿eh? Y lo tengo un pulso maraquero. Entonces, generalmente, ¿cuánto tiempo ustedes infectan? Más o menos, en promedio, las personas leves, 8 a 12 días. Entonces, aquí tenemos esta fase del 81%, 55 más 30, pues el 85% más o menos que tiene enfermedad más o menos leve, ¿sí? Síntomas leves, sin síntomas 30, a veces sabe que pueden ser hasta el 50%, esta es una práctica vieja, pero vean el contagio generalmente se decía que aquí 8 días, estos pacientes que están medio malillos duran 14 días, los pacientes con síntomas severos pueden tener hasta 21 días, 18, y los críticos casi el mes. Entonces debe uno cuidarse mucho. Esto hace tiempo decía, no es cierto, ya no contagias aquí, no es cierto, hoy se sabe que sí. Algunos pacientes con VIH y con cáncer infectan más de hasta 2 meses, sí, los trasplantados sobre todo. Esto es bien importante, vean el periodo de contagio, ¿sí? Fíjense el periodo de contagio de una persona sin síntomas, colegas, ¿qué les parece? 8 días, ¿qué les parece? Tremendo, ¿no? Para una enfermedad que es una pandemia, ¿no? Entonces, el no ponerse una cubrebocas es un acto de irresponsabilidad, ¿sí? Muy grande. Entonces, aquí vemos la tormenta de citocinas, muchos de células que conductoras de esto son las células de memoria adaptativa CD4, CD8, ¿sí? La hiperactivación inmune, los reguladores negativos, los TREX, y aquí personas que tienen ya causas iniciadoras, los pacientes con cáncer, los que tienen sepsis, los que tienen otras enfermedades, tienen alteraciones en el sistema inmunológico, facilitan la tormenta de citocinas, trae unos efectos de daño colateral con interleucina 18, interleucina 1B, interleucina 17 y factor de necrosis tumoral. Y entonces aquí vienen muchos fármacos que se están usando. Hoy muchos de estos ya ni se usan. Los glucocorticoides son una proteína muy importante. Mucha raza los usa desde el inicio y trae como consecuencia que se te va a complicar el paciente. Estos se usan los esteroides hasta que baja de 90 la oxigenación, ¿sí? Bueno, un día hablamos de tormenta de citocina. Aquí viene tremendamente lo que es las cepas. Hay unas cepas que surgieron luego en el Reino Unido que se llama cepa alfa, y luego en Sudáfrica cepa beta, y luego en la India la cepa alfa, beta, gamma, delta, la gamma y la delta en Brasil. Y aquí vimos, por ejemplo, la B117, 50% más transmisible. Aquí viene lo que se llama RAW, los RAW, quiere decir que una persona infecta a 2.5 personas por infección. En las personas que tienen variante Delta, la que es actual ahorita, y la variante Mu, son de 6 a 8 personas infectadas por una persona enferma. Se llaman RAW o índice de transmisión. Vean lo que pasa cuando este es un ejemplo, ya vamos a terminar. Mañana vamos a seguir con esto,
Las muertes por COVID son muchísimas. Ahorita les digo otra cosa, pero vamos a ver esto. Si su transmisibilidad es de 1.5 y si tuvieran más mortalidad, que el bicho fue mortal, ustedes tendrían 43 muertes con un bicho más mortal. Pero en cambio ven lo que pasa cuando el virus, cuando la transmisión es, en vez de 1.5, que es la transmisión es de 2.25, vean el número de muertes, colegas. O sea, es peor cuando es transmisible, 1.663 muertes, cuando aquí está la sumatoria, cuando aquí la mortalidad es mayor, 43 muertes en el mismo número después de 10 ciclos de transmisión, pero vean cuando es más transmisible lo que pasó ahorita con la Delta o con la Mu, vean el número de muertes, 1.663 muertes. Está bien, dice, no, doctor, pero no están muriendo tanto ahorita, no, están muriendo muchos. Lo que pasa es que también el médico ya sabe tratar antes, mejor que antes. Colegas, cuídense mucho,